un comportamiento digno del Evangelio. Solamente que os comportéis, y he subrayado esa palabra, como es digno del Evangelio de Cristo. Muy bien, hasta ahora hemos estado viendo la preocupación de los filipenses por Pablo, y Pablo les responde que no se preocupen, que a pesar de las circunstancias adversas por las que ha estado pasando, él ha podido seguir con su ministerio. Quiero que sepáis, hermanos, les dice, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones pues no han supuesto ningún impedimento para el Evangelio, sino que se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y además, la mayoría de los hermanos que están en las iglesias de Roma, además, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que después de tranquilizarles, ahora le vemos preocupado por ellos. Y seguramente con razón, porque lo estarían pasando mal. Lo estarían pasando mal en una ciudad llena de idolatría, de paganismo y de también judaizantes que se pasearían por las iglesias haciéndoles dudar del Evangelio de la gracia. La palabra comportarse, que yo subrayaba ahí, en el original griego se deriva de la palabra polis, que significa ciudad, que a su vez surge de la palabra polites, que significa ciudadano. O sea, que la palabra que en nuestras Biblias vemos traducida como comportarse, lo que realmente nos quiere hacer entender es que los cristianos de Filipos debían vivir como ciudadanos de un reino distinto al del Imperio Romano, y que eso se debía ver claramente en ellos, en su comportamiento. Solo dos veces vemos esta palabra en la Biblia, aquí y en Hechos, cuando Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido, o sea, me he comportado, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido de una forma especial, me he comportado como un ciudadano especial, ¿no? Ahora se entienden mejor las implicaciones que el versículo nos quiere transmitir, porque nos habla del comportamiento que tienen los ciudadanos de un país determinado. Si viajas a países con culturas diferentes a la nuestra y te fijas cómo se comportan los naturales, o si observas a extranjeros que se instalan entre nosotros, te das cuenta que sus comportamientos suelen ser muy diferentes a los nuestros. Por lo tanto, Pablo, con este solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, lo que les está diciendo a los filipenses es que se han de comportar como se comportan los naturales de un país diferente al suyo. Ellos eran habitantes de Filipos, que era una colonia romana, una colonia del Imperio Romano. Y es que tú y yo no somos de Bilbao, somos de un reino distinto. Debemos considerar nuestra condición aquí en España, como no, como españoles, porque lo somos y por lo tanto respetamos sus leyes y cumplimos sus normas, siempre y cuando pues estas normas no atenten contra Dios y lo que manda en su palabra. Pero no tenemos que vernos como ciudadanos españoles, sino como lo que realmente somos, como peregrinos. Peregrinos que, agradecidos a Dios por el país que nos ha dado, en realidad somos ciudadanos que estamos de paso. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino distinto del reino de España. Vamos a recordar cómo son estos ciudadanos de este reino distinto y lo vamos a ver mostrando lo que nos ha sido dado y a lo que hemos sido llamados. Primero, somos peregrinos que hemos salido de nuestra tierra de origen para hacer un servicio que mejore el país en el que se nos ha puesto, en el que Dios nos ha puesto, siendo sal y luz. Y no para contaminarnos con lo que vemos y escuchamos aquí. Debemos, pues, para comportarnos como ciudadanos del reino, debemos, pues, recordar de dónde somos, porque se supone que allí queremos volver. Segundo, no somos distintos al resto de los ciudadanos del país en el que vivimos. No. Es que somos radicalmente, esencialmente diferentes. Pertenecemos a una sociedad absoluta y esencialmente diferente a esta en la que ahora vivimos, y por lo tanto, nuestro orden es diferente. De ahí mi insistencia a seguir el orden de Dios en la Iglesia. Si queremos demostrar que nos estamos comportando
como ciudadanos del reino, se tiene que ver en nuestro orden diario, en el orden de Dios. Lo que provoca, claro, que choquemos con la corriente de este mundo, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Un mundo que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Un mundo que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto lo vemos todos los días a nuestro alrededor. Por este motivo, porque somos esencialmente diferentes, es por lo que no nos dejamos gobernar por un sistema de valores que nos dice cómo tenemos que gobernarnos por la vida, qué gustos debemos tener sobre todas las cosas, o qué debemos pensar sobre el dinero, la familia, los hijos, el trabajo, el sexo, la familia. No les hagas ni caso. Y lo mejor para no dejarte influir por ellos es, ya lo sabéis, apagar la televisión. Claro que sí. Tercero, gracias al Evangelio te ha sido concedida la capacidad para discernir el pecado de la piedad, cosa que a los del mundo no. Gracias a la ciudadanía del reino de Dios, puedes ver lo que antes no veías, lo negro del pecado, la profundidad del egoísmo de un corazón no regenerado y lo horrible que a veces se ve tu corazón cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer y haces lo que tu propia opinión desea hacer. Cuarto, también gracias al Evangelio puedo darme cuenta de que solo la muerte me puede librar del pecado y que para que yo pudiera convertirme en ciudadano del reino de Dios, Jesús tuvo que morir por ese mi pecado para que yo pudiese vivir. Pues mi conducta ha de ser acorde a este sacrificio. Y quinto, solo alguien que pertenece al reino de Dios puede darse cuenta de que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y saber que la ira de Dios en estos momentos no está sobre mí, eso es pura misericordia porque me permite poner la vista en el reino prometido sin enfangarme en las cosas de este mundo. Bien, hay más cosas que podríamos decir sobre el Evangelio, pero yo creo que entender estas pocas nos puede ayudar a comportarnos, ¿recordáis la palabra? Vivir conforme a lo que nos ha sido regalado como ciudadanos de un reino distinto. Es evidente que Pablo no dice que podemos ganarnos el favor de Dios cumpliendo con una vida digna del Evangelio de Cristo. Lo que dice es que nuestra vida ha de ser coherente con ese Evangelio, que es algo muy diferente y por otra parte es algo de puro sentido común. No hace falta decirle a un colombiano, a un venezolano, a un español o a un senegalés que se comporte como tal. Le sale. No tienen que comportarse como tal para ser colombianos o le sale. Es puro sentido común. La ciudadanía del reino de Dios tiene leyes. Leyes que hay que cumplir si realmente decimos pertenecer a ese reino. Pero no tanto que tengamos que cumplirlas para poder ser ciudadanos de ese reino, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino porque solo sabremos que hemos adquirido realmente esa nacionalidad, esa ciudadanía, cuando vemos que cumplimos las normas del reino del que somos oriundos, o sea, cuando se ve en nuestra vida el orden de Dios.